Ser Minero. Y ahora hablamos de cultura minera, como cada lunes. A esta hora lo hacemos con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. Muy buenas, Roberto. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a conversar con Fernando Cuevas, ¿no? Ni más ni menos. Pues sí. Hola, precisamente. Muy buenas, hola, Fernando, Fernando. Ilustre colaborador de Ser Minero también. Sí, ya uno más en la plantilla, ¿eh? Tengo miedo a que me quite el puesto de cualquier día, pero bueno. Pues mira, hoy vamos a cerrar la trilogía que hemos dedicado a los animales que compartían espacio y trabajo con los mineros. Hay que recordar a los oyentes que comenzamos en enero con motivo de la exposición Compañero Animal, que todavía se puede ver en el museo. En aquel mes hablamos de animales de compañía, continuamos luego en febrero con los que son llamados animales centinela, y hoy vamos a cerrar, como digo, esa trilogía hablando de los animales que trabajaban, fundamentalmente en tareas de arrastre en la mina. Y para ello, como decías tú y como en anteriores ocasiones, bueno, pues nos acompaña un buen amigo, un buen colaborador, tanto del museo como de Ser Minero, que es Fernando Cuevas, colega en el Centro de Interpretación de la Minería de la Roda de Santullán en Palencia, que siempre recomiendo que hay que ir a visitarlo porque está fenomenal, investigador, divulgador de la historia y el trabajo minero y además el comisario de esta exposición. O sea que nadie mejor para cerrar este ciclo dedicado a los animales de la mina que Fernando. Estupendo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí disfrutando de la lluvia y quejándonos de la Virgen de la Cueva, como hace todo este país. Bueno, ánimo con todo. Esto... Con esta entrega ya de alguna manera cubrimos, ¿no?, todo el espectro de la presencia animal que, como hemos podido comprobar, es mucha, ¿no?, en torno al mundo de la mina. Hombre, además hemos dejado para el final los más significativos, los que de verdad eran compañeros, los que compartían esfuerzos, los animales de arrastre, los que ayudaron en las pesadas cargas, que en la mina también se conocían como acémilas, las bestias de carga y tira. Y que tanto ayudaron en la minería. Y además, acémilas son todas y los principales utilizados, pues los caballos. Pero es que además tenías que elegir también la raza. Hay unos caballos en el noreste de Escocia, los pit ponies, una raza especial que incluso pequeños, duros, resistentes, porque no podían ser muy grandes para el interior de las galerías, que incluso se llevaron a Estados Unidos. Uh-huh. Y los franceses también adaptaron sus caballos, los de las Ardenas, que también tenían esas características. Luego para el exterior cogían buenos caballos de tiro y arrastre. Porque para el exterior el caballo y el buey. El buey es muy grande para que trabaje dentro de las galerías, pero para el exterior es el que más fuerza desarrolla. Y hay casos también en que incluso utilizaron los burros, pero siempre han sido muy difíciles de manejar. Todavía se ve por internet como en la India y por ahí siguen utilizando burros. Y hay casos en España, yo conozco por lo menos 2 minas, en San Adrián de Juarros, en Burgos, y aquí en Palencia, que utilizaron los burros. Y Fernando, claro, estás hablando, pues por un lado de caballos, hablas a veces de burros, de bueyes, incluso alguna de vacas también, pero por encima de todos, yo creo que el animal icónico, ¿no?, de trabajo y de arrastre en la mina es la mula, ¿verdad? Claro, sobre todo para las minas de carbón y para el interior es el mejor animal por sus condiciones físicas, el que mejor se ha adaptado, porque tenía unas condiciones que le hacían idóneo. Y hay que hablar un poco de lo que es la mula, porque la mula es un invento del hombre. En la naturaleza no hay mulas, es un híbrido. El hombre tiene que engañar a un burro para que tenga hijos con una yegua, o a un caballo para que tenga hijos con una burra. Y sale un mulo o una mula, que además son muy distintos, depende la raza, pero luego son estériles. Entre ellos tampoco pueden procrear, así que siempre que están los mulos es que hemos estado el hombre por ahí empujando, haciendo que salgan. Y la suerte que tuvimos es que, aunque fue un invento que hicimos sin querer, fue el que mejor nos salió, porque heredó lo mejor de los burros y lo mejor de los caballos. Puede cargar más peso, puede estar más tiempo haciendo esfuerzo, tiene la piel más dura, con lo que aguanta mejor las rozaduras, tiene las pezuñas más como el burro, adaptadas a los mejores terrenos, sufre menos enfermedades.
vive más años y come menos. O sea, lo tiene todo menos el carácter. ¡Ay, el carácter del burro! ¡Qué complicado! Es extremadamente inteligente, pero tiene fama de tozudo. Y un sentido de supervivencia innato, que en la mina vino muy bien, avisó de muchos peligros. Claro, estás hablando de que, o bueno, hablamos nosotros, ¿no?, de que son compañeros de los mineros, pero realmente podemos decir que casi a efectos de la empresa es un trabajador más, ¿no? Hombre, a veces es difícil explicar, pero hay que sobre todo diferenciar las dos principales variantes que utilizaron las empresas para gestionar las mulas, porque a veces la mula era propiedad de la empresa, entonces las definían como los semovientes, es un término jurídico, y entonces la empresa se encargaba de todo. Pero lo normal es que las mulas fuesen privadas, fuesen una subcontrata. Las empresas se lo contrataban a los contratistas de arrastre, y en ese caso sí que funcionaban como un trabajador más. Tenían su horario, su salario, con subidas y bajadas de salario. También les descontaban del salario el coste de alimentación y de cuidados. Tenían una valoración económica, en caso de que las pasase un accidente había que compensar. Era un activo importante para la empresa y tenía que estar muy bien regulado, pero a términos un trabajador más. Incluso, como hemos visto, ¿no?, la documentación que tenemos aquí en el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, con sus propias fichas, ¿no?, de trabajo, incluso con fotos de las propias mulas y sus características. Claro, y había un libro de registro de las mulas, las que estaban, los días que trabajaban, la ficha para saber los años que tenían, cómo era, estaban identificadas, y cuando a veces incluso mejor que los mineros que iban y venían. La mula tenía que estar muy controlada. Lo de las fichas es curiosísimo, porque ahí es donde ponen lo de la valoración, que esa valoración iba descendiendo a medida que se hacía más mayor, más vieja, porque perdía su valor, claro. Igual que decíamos en el capítulo que dedicamos al tema, por ejemplo, de los canarios, que les uníamos inevitablemente siempre a la gente de la Brigada de Salvamento, con las mulas también hay un par de profesiones muy vinculadas a ellos, ¿verdad? Los cuadreros y los caballistas. Claro, los cuadreros eran los que se encargaban de las mulas cuando no trabajaban, de sus cuidados, las daban de comer una vez porque como tenían su horario trabajado, pues tenían que estar cuidadas, comidas, limpias, alimentadas, claro, lo que decíamos del valor. Y los caballistas, ahí es donde está el verdadero compañero, el que trabajaba junto a ellas, el que pasaba toda la jornada de trabajo y con el que compartían esfuerzos, con el que compartían todas esas penalidades. Era el encargado de ir a recogerlas a las cuadras, de ponerlas todos los aperos, era el que cargaba cualquier cosa que tuviese que transportarse por la mina, ya fuese el carbón, los escombros, las maderas, era el encargado de cargarlo, de descargarlo, de llevarlo, y de que tuviese también buen trato, que a veces era otro de los problemas que había. Había una verdadera relación de compañeros, compartían muchos horarios y compartían muchos sinsabores. Y entre esos sinsabores compartían también los posibles riesgos, ¿no? Estas mulas también tendrían sus posibles riesgos, accidentes, enfermedades. Estaban expuestos a los mismos esfuerzos y a los mismos peligros, afrontaban los mismos riesgos, y por eso a veces era una vida corta y de dureza extrema. ¿Y cuáles son los dos peligros que encontramos dentro de la mina? Los que has dicho, las enfermedades. Uno y el otro los accidentes. Las enfermedades, pues las mismas que podían sufrir los mineros, las pulmonares, tenían una enfermedad que en algunos sitios llamaban influenza, que parecía como la silicosis, que empezaban cuando respiraban, pues ya respiraban mal y empezaban a echar por la nariz pues todo tipo de restos. Y también podían tener bacterianas, el tétano o infecciones. Y los accidentes, pues cuando ocurría un accidente en la mina, si les afectaba a los mineros, la mula estaba al lado. Si aparecían los gases o aparecía cualquier cosa, también les afectaba. O si había un incendio, había una inundación. Pero además estaban muy expuestos a los golpes, a las roturas, a los aplastamientos. Los accidentes, cuando eres compañero en todo. Y entonces hablabas un poco del mal genio, ¿no?, de algunas de estas mulas, pero también destacaban por su inteligencia, ¿no? Hay muchas anécdotas en torno a las mulas que nos contaban y nos cuentan los caballistas, ¿verdad?
Claro, ahí es lo que decimos, muchas horas conviviendo, una gran inteligencia, pero además ese carácter, es que necesitan un trato y una educación para el trabajo muy especial, no es como un caballo por la corrección física le puedes adiestrar a una mula mejor que la convenzcas de lo que tiene que hacer, si no, pues puedes tener consecuencias muy indeseables. Pero claro, y de esas relaciones, de lo que se cuenta siempre, que contaban los vagones, como les ponías de más, ya no tiraban. Al golpear, al arrancar, iban contando los vagones que tenían y sabían los que tenían que tener, y tenían conciencia del tiempo que tenían que trabajar, automáticamente, como se pasase. Y un minero se podía golpear varias veces en la cabeza. Las minas, en la mula se conocía la mina a la perfección. Está todo lleno de anécdotas y de fotografías. Es ese sentido de compañeros que también querían ser, cuando se fotografiaban, que se saliesen juntos, que pasasen a la historia juntos. Es una vida muy, muy, muy de compañeros. Una vida que desapareció de alguna manera, ¿no? ¿Cómo acabó el mundo de la mula en la mina así en un pequeño flash, Fernando? Pues cuando se mecanizó, cuando ya no fueron necesarias, cuando les sustituyeron las máquinas, pero claro, había sitios en las minas de carbón que se tuvieron que mantener porque no fueron fáciles de mecanizar, y algunas incluso en el 2010 todavía seguían trabajando en algunas de estas minas pequeñas y en galerías estrechas. Bueno, pues enhorabuena por esta monumental labor capitaneada por Fernando Cuevas en torno a la presencia animal en el universo de la mina, hoy además poniendo el foco sobre la sacrificada tarea de los animales de carga o animales de arrastre. Muchísimas gracias, Fernando, ha sido un placer como siempre, un fuerte abrazo. A vosotros. Bueno, Roberto, ¿hasta cuándo esta exposición? Pues va a estar hasta finales de abril y de verdad que ha quedado muy bonita. Está dentro de una mina, ambientada dentro de una mina, ha quedado muy bonita y muy didáctica. Además, como decíamos, con dibujos de Alfonso Zapico, Premio Nacional del Cómic, o sea que bueno, entrada gratuita, no puedo decir más para que la gente venga a visitarla. Venga, enhorabuena también a ti, pues un mes más o menos solo queda, así que nadie se despiste. Un fuerte abrazo, Roberto. Hasta el próximo lunes. Back home again.